Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la muy difícil receta que intenta el gobierno. Estar sin estar en la toma de posesión de Nicolás Maduro como líder del régimen venezolano. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 9 de enero. Mañana será la posesión presidencial en Venezuela. Nicolás Maduro, con las fuerzas militares de su lado, arremete contra la oposición que hoy irá a las calles a protestar por el fraude electoral. Edmundo González, quien según las actas ganó las presidenciales, va a estar mañana en Venezuela y pesa una orden de captura en su contra. En ese caldeado escenario, Colombia se juega una carta muy difícil de tragar. El presidente no reconoce la elección de Maduro, pero al mismo tiempo confirma que mantiene las relaciones y enviará un delegado a la posesión. Claro, es muy difícil no tener relaciones con el espejo de hace 4 años cuando no funcionaron las restricciones. Ahora, con una crisis migratoria encima y la paz total pendiendo de un hilo, el nuevo tono abre un espacio para otro tipo de relación con un régimen mucho más aislado, más autoritario y dictatorial. Hoy hablamos de por qué es tan difícil para el gobierno y para el presidente dar la espalda a Venezuela. Pablo Áñez comienza el 2025 cubriendo este tema geopolítico. Gracias por volver por acá. Hola Tati, mil gracias por invitarme otra vez. El presidente entonces no va a la posesión, algo que medio se sabía porque políticamente era muy riesgoso ser el único presidente de la región que va a esto, pero ¿cómo Petro llega a esta decisión de que vaya el embajador Milton Rengifo? Bueno, Petro y su gabinete han tenido muchas reuniones. La decisión la tomaron entre el presidente y el canciller, al parecer, en la última semana del año pasado. Y es como una extracción de materia. El presidente no puede ir porque él dijo que no reconoce la legitimidad de las elecciones. El canciller Luis Gilberto Murillo no va porque, según las fuentes diplomáticas con las que hablé, lo dejaría muy mal parado frente a una candidatura presidencial que él buscará una vez salga del cargo. Y ante esta situación, al que le toca encargarse es al embajador Milton Rengifo. Lo que nos dicen las fuentes es que tampoco enviaron al vicecanciller Jorge Rojas, quien en diciembre dijo que él estaba encabezando las relaciones con Venezuela, porque hubiera sido peor. Pues al menos para el embajador esto está entre sus funciones, pero enviar a Rojas sería una movida mucho más tibia, en la que los reconocemos, pero no los reconocemos y no va ni el presidente ni el canciller. Mientras se tengan relaciones exteriores con Venezuela, está entre las labores del embajador ir a este tipo de eventos protocolarios. Pablo, ¿pero qué es eso de tener relaciones exteriores con Venezuela, como con el Estado y no con el gobierno? ¿Colombia hace eso con otras naciones? Sí, claro, es algo que el mismo canciller Murillo mencionó en una entrevista en diciembre, esto de tener relaciones de Estado a Estado y no de gobierno a gobierno. Es una apuesta muy diplomática, muy pragmática, de no relacionarse desde la ideología del gobierno que está representando en su periodo al pueblo de ese Estado, sino desde los intereses mucho más grandes, amplios y de largo plazo del Estado, en este caso del Estado colombiano. Es algo en donde entendemos el Estado como toda la institucionalidad. Entonces, tener relaciones estatales es como básicamente Colombia maneja relaciones diplomáticas con estados que pueden ser o no democráticos o que tienen democracias dudosas o frágiles, ¿no? Como Nicaragua, Rusia, Turquía, Cuba, Emiratos Árabes, El Salvador. A ninguno de ellos tenemos que reclamarles ni verificarles cómo eligieron a sus representantes, sino que simplemente trabajamos con ellos de estado a estado. La lista sigue y sigue, y pues no prima en estos casos la afinidad ideológica, sino las relaciones de largo plazo. Eso es un sapo, al menos desde lo político, bastante difícil de pasar, y para el gobierno sigue siendo muy difícil de defender. ¿Qué consideraciones hubo para tener esta posición tan, tú dices diplomática, otros dicen tibia? Claro, Petro está metido en un chicharrón por 2 razones. El primero es porque tiene mucho en juego. Él hace todo esto porque tiene sus principales apuestas políticas en juego y estas pasan por Maduro. Principalmente es la paz total porque Venezuela es garante del proceso con el ELN y la Segunda Marquetalia. Ayer incluso volvieron a confirmar que Venezuela seguiría haciéndose de las negociaciones con el ELN. Entonces Petro realmente necesita a Maduro para eso. Además, también lo necesita para otros temas como el comercio en la frontera, la compra de gas más barato, recomprar de nuevo la empresa de fertilizantes monómeros y pues aquí la lista también sigue. Pero también es complicado porque es una postura en la que Petro ha sido bastante incoherente y al parecer no está pudiendo sostenerla muy bien. Y si bien dice que las relaciones de Estado a Estado no son ideológicas, sino que se tienen en cuenta más los intereses del Estado a largo plazo, pues tienes también en este caso a Israel,
un Estado que ha cometido crímenes de guerra, que está encabezando un genocidio a la población palestina, y que, como es de derecha, Petro tiene una posición mucho más dura con ellos y cortó relaciones diplomáticas y exportaciones de carbón con el gobierno de Netanyahu. Y pues bueno, con Maduro pareciera tener un rasero distinto. Total, el presidente dice que las elecciones no fueron libres y que no puede reconocerlas, y es una frase que puede ser la más enfática sobre lo que está pasando en este momento frente al régimen. ¿Lees que puede haber algún tipo de consecuencias frente a Maduro lo que dijo el presidente frente a las elecciones que hubo en julio? Por supuesto, según mis fuentes diplomáticas, Colombia espera que a Maduro no le guste para nada esto. Seguramente seguiremos teniendo relaciones bilaterales y Maduro podría sacar, también está en su potestad para sacar a nuestro propio cuerpo diplomático de Venezuela. Y probablemente no verá con buenos ojos que solo enviemos a un embajador y que no vaya el mismo Petro, y que se repita en redes sociales que las elecciones no tienen legitimidad, porque esto también le resta el poco capital político que tiene dentro de Venezuela y hacia afuera. Cada vez se está quedando más solo. Pero pues también es curioso porque es parte de toda esta narrativa que el gobierno Petro le ha comprado al régimen venezolano también. Aunque no les vaya a gustar, Colombia es mucho menos duro que otros gobiernos como el chileno, que también es de izquierda. Ha dicho que, por ejemplo, las elecciones no fueron libres por los bloqueos económicos externos, sino por la represión hacia la oposición. Y también ha comprado otras narrativas sobre la migración, por ejemplo. Claro, que la gente se quiere regresar y no realmente que haya una crisis que los expulse de su propio país. Pablo, ¿hay alguna posibilidad de que haya relaciones con Edmundo González o se reconozca oficialmente como un Guaidó 2.0, como lo que ocurrió en el gobierno Duque? Sí, es probable que tengamos un Guaidó 2.0, aunque esta vez es un poco distinto, porque en su momento Juan Guaidó apareció por una jugada política de la Asamblea Nacional Venezolana. En este caso sí estamos hablando de unas elecciones populares en las que Edmundo González ganó la mayoría. Lo que nos dicen desde Cancillería es que Colombia se va a acercar y va a trabajar con quien esté manejando o encabezando la institucionalidad de Venezuela. Como ya no avalamos la legitimidad de las elecciones, entonces sea Edmundo o Maduro el que se proclame presidente, esa es la persona con la que vamos a trabajar. Si Edmundo llega a Caracas y se proclama presidente, como lo ha prometido, y si las fuerzas militares lo reconocen y lo empiezan a apoyar, o se le voltean a Maduro, lo más probable es que Colombia empiece a trabajar con él. Pero eso no lo veo tan probable, o al menos no lo ven así de probable las fuentes. Puede que sí haya un escenario tipo Guaidó 2.0, pero con los gobiernos de Argentina, Perú, Panamá, Chile y demás reconociendo a Edmundo González como presidente. En este caso, Colombia no hará lo que hizo hace 4 años con Duque, lo que nos deja en una posición difícil frente a la región. Seguiremos trabajando con quien encabece el gobierno venezolano en la práctica, pero no en la teoría. Seguiremos entonces muy pendientes de lo que vaya a ocurrir a partir de mañana en Venezuela. Muchas gracias por pasar por acá. Gracias, Tati. Y arranca el día con estas movidas. El gobierno no descarta revisar el porcentaje de la unidad de pago por capitación, que es la plata que el Estado le paga a la CPS por usuario afiliado. Para este año quedó en un 5.3%. En Buenaventura, la Delegación de Paz del gobierno rechazó que los chotas, una de las bandas criminales del puerto, esté amenazando a trabajadores que protestan por el aseo local. Y ojo a esta cifra, en los últimos 3 meses el uribista Miguel Uribe, precandidato del Centro Democrático, y el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas, quien no descarta lanzarse a las presidenciales, están gastando en conjunto un poco más de 300 millones de pesos en anuncios de Facebook. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y Juana Rubio Tovar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.